mostraba Dianita hace rato, ¿no? Vean ese engrosamiento, esa apariencia. Ay, los perdí. Ok, ahí ya, porque si no, los dejo de ver y me siento sola. Ahí está. Entonces, vean esta apariencia de la piel. Cuando tenemos esta liquenificación, además de, como la imagen que nos enseñaba Diana, bueno, evidentemente hay alopecia, hay áreas eritematosas, si se fijan, tiene pustulitas, ¿no? Normalmente este tipo de procesos ya son procesos crónicos, ¿no? Es como el resultado de un proceso inflamatorio, pero que permanece más de... Normalmente para ya tener un grado así de liquenificación estamos hablando de algo que tiene más de 15 días de problema en la piel. Cuando hablamos de este tipo de alteraciones, como en este caso, que es muy frecuente verlo, por ejemplo, en individuos con hipotiroidismo, es así como tan marcado con hiperadrenocorticismo, también en los casos de hiperestrogenismo, ¿no? Ya cuando tienen estos, porque el problema endocrino tiene muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en realidad hay un engrosamiento completo de la epidermis y muy frecuentemente en la dermis igual tienen engrosamiento, tienen más fibroblastos entre la colágena sin que haya lo que veíamos en el callo, que es esa fibroplasia o desmoplasia fibrosa en la parte de la dermis, ¿no? Aquí es como más extenso, pero bueno, eso es histológico. Pero cuando tienen una lesión como esta, bueno, pues ya tienen ahí evidencia de un problema grave. Lo que les decía Diana es cierto, en las demodicosis, bueno, las vamos a ver más adelante, ¿no? Y normalmente hay como áreas específicas en donde inician estos problemas. Pero cuando tenemos individuos muy inmunocomprometidos, sobre todo cachorros en condición de calle, ¿no? Es que se pueden hacer estas lesiones extendidas y entonces, además de las alopecias, bueno, tener este tipo de lesiones. En algunas ocasiones me ha tocado ver a pacientes que con el tratamiento adecuado logran salir adelante y les vuelve a crecer su pelo, no vuelve a tener la misma apariencia que tenía antes, pero bueno, por lo menos sí les vuelve a crecer pelo y en algunos otros desafortunados casos de aquí, ¿no? Ya que tienen esta liquenificación, es muy fácil que tengan las fisuras que veíamos el día de ayer, entonces se compromete ya un estatus inmunológico ya afectado, van a tener un pioderma profundo y en muchas ocasiones esto lleva a la muerte de los individuos por un proceso séptico. ¿Sale? Entonces, al día de ayer ya nada más nos había faltado esa imagen de la liquenificación y de la descamación que platicamos de ella, pero no les mostré la imagen. Ok, bueno, hasta aquí no sé, dudas, preguntas, comentarios o nos seguimos con los términos dermatológicos micro que ya los están aplicando incluso, ¿no? En el diagnóstico que estaban viendo con Diana. Entonces, bueno, acuérdense, mande. Yo tengo una duda. No Dime. me quedó muy claro ayer acerca del collarete epidérmico. Ajá. ¿No te En- quedó claro qué es el collarete epidérmico? Ajá, sí, y cómo identificarlo, como que no. En realidad es un término de una lesión en donde lo que tienes, este tipo de alteraciones se forman normalmente como alrededor de las pústulas, pero tienes una zona roja, ¿no? Aquí si se fijan, bueno, pues tienen todas estas áreas rojas, pero tienen además una zona de descamación periférica a esta zona roja, ¿no? Es como esto de aquí. Entonces, esto que le da justamente esta imagen es el término de collarete epidérmico, justamente porque tienen un área eritematosa central y alrededor tienen un área de descamación. Eh, ¿Cuándo pueden llegar a tener este tipo de alteraciones? Les digo, cuando tienen lesiones pustulares, cuando tienen, bueno,
en la mácula, ¿no? Ya cuando tienen o la pústula, a veces alrededor de las vesículas, a veces alrededor de las ronchas, pero no cuando tienen nada más la roncha por un piquete, por ejemplo, de hormiga, mosco, lo que sea, sino cuando tienen el piquete y el individuo se rasca, entonces en la parte interna se disemina, digamos, todo el tejido, más bien todas las células inflamatorias, ¿no? Y todas las citocinas que están ahí internamente, y es parte de lo que ocasiona el área eritematosa, y la zona de descamación es justamente porque tienen un proceso de deshidratación derivado justamente de la inflamación, ¿no? Entonces esto es lo que se ve, y pues no es así como que digas, wow, es indicativo de algún tipo de alteración en particular. No, en realidad no lo es, pero bueno, es para que ubiquen lo que sucede. Hay ocasiones en los piodermas, ¿no? En donde se pueden llegar a dar este tipo de alteraciones. Y en realidad lo que tienes es un área de descamación, áreas de eritema, normalmente lesiones, les digo, pustulares o vesiculares. Y si se fijan aquí tienen áreas de engrosamiento de la piel y áreas de hiperpigmentación. Entonces es el término que se le da justamente porque las áreas de descamación se hacen alrededor de la zona que está mostrando más inflamación, por lo menos en esa zona. Si se fijan, aquí hay otra área, pero aquí como hay muchas lesiones que están coalesciendo, no se alcanza a distinguir de manera adecuada esta lesión del collarete epidérmico. Lo mismo acá. Entonces, cuando se llegan a ver así como muy claritas, es cuando se le da el término de collarete epidérmico. ¿Sale? ¿Sí, Sayuri? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, sale y vale. ¿Alguien más? Antes de que pasemos a lo histológico. Yo tengo otra duda. Dime, Alejandra. En cuanto a la liquenificación, ¿se da por el constante roce de que se están rascando? Ok, para que tengas un proceso así de liquenificación, normalmente se da, por ejemplo, no necesariamente es por roce, es derivado de un proceso de incremento de la protección de la piel. Por ejemplo, por eso esto sucede en los xolos, ¿no? No tienen pelo, quitas ese mecanismo de protección y entonces puede ser, lo más frecuente es que tengas hiperpigmentación, pero además de la hiperpigmentación vas a tener un engrosamiento para protegerse justamente porque le falta el pelo, ¿no? Entonces vas a tener un engrosamiento de la epidermis. Y este engrosamiento es normalmente aquí sí parejo, ¿no? Y es este engrosamiento justo lo que nos permite que veamos tan marcadas, ¿no? Las estrías de la piel. Normalmente la única especie en la que de manera normal se ven así de marcadas las estrías en la piel es en los cerdos. Y es justamente porque los cerdos casi no tienen piel, pero eso, bueno, en cerdos y en paquidermos, ¿no? En elefantes, pero es justamente porque tienen una piel muy gruesa. Entonces, en estas especies, ese proceso de liquenificación es parte de su fisiología normal. Entonces, es un mecanismo de respuesta de la piel hacia la irritación cuando no hay suficiente capa protectora, digamos, ¿no? En este caso, la principal capa o la capa protectora más externa es el pelo. Entonces, en aquellos en los que no tienen tanto pelo, entonces es que se presenta justamente esta liquenificación. Estoy pensando si los humanos no usáramos capas de ropa, posiblemente tendríamos algo así, justamente porque hemos ido perdiendo el vello, ¿no? Esto ha sido a lo largo de unos cuantos miles de años en la historia de la humanidad, pero bueno,
es parte de un mecanismo de protección. Y sí, evidentemente, si además de todo tienes un roce constante, bueno, pues entonces se acrecenta aún más la lesión con áreas eritematosas, con lesiones pustulares, pero en realidad es un engrosamiento parejo de la epidermis. No necesariamente, te digo que no necesariamente es por roce, ahorita que veamos, bueno, ahorita si lo logramos, las alteraciones congénitas, ¿no? Hay justamente un caso en donde los individuos desde el nacimiento nacen con lesiones como esta y es derivado de un mal desarrollo de la piel durante la gestación y normalmente les va muy mal, ¿no? Justamente en especies en las que no deberían de tener este engrosamiento de la piel, además de la liquenificación, es muy fácil que se fisuren, ¿no? Y cuando esto se da en individuos recién nacidos, pues estas heridas se contaminan y normalmente conducen a la muerte de los pacientes en poco tiempo. ¿Sale, Alejandra? Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, ahora sí. ¿Algo más antes de que me mueva? Creo que no, doctora. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver las estructuras histológicas. Esta imagen es solamente para que se acuerden cuáles son las estructuras histológicas normales, ¿no? La epidermis, que es la capa más superficial, la dermis, y tenemos la dermis superficial, en donde tenemos los anexos dérmicos, y la dermis profunda, que es la que está en contacto directo con el tejido adiposo, ¿no? Entonces, la epidermis, normalmente, dependiendo la zona, tenemos como 5 estratos de queratinocitos, ¿no? Siendo el estrato córneo el más externo, en donde ya estos queratinocitos de manera normal han perdido el núcleo y ya solamente son escamas de queratina, y este proceso de queratinización que van sufriendo los queratinocitos lo van haciendo de manera gradual y el núcleo también lo van perdiendo de manera gradual, de manera que cuando hay alteraciones en el desarrollo de alguna alteración inflamatoria, este proceso se ve incrementado y entonces es frecuente que tengamos queratinocitos nucleados, pero eso entonces ya se convierte en un proceso patológico, pero nos está indicando que este proceso de maduración se dio de una manera muy rápida, ¿no? Entonces por eso es como importante que vayamos ubicando qué es lo normal para que en dado caso podamos determinar cuáles son las alteraciones que se presentan a partir de eso. Entonces, aquí justamente lo que les mencionaba, cuando tenemos procesos, lo más frecuentes con procesos irritativos de la piel, es frecuente que tengamos justamente este proceso de queratinización que se hace de una manera más rápida, más rápida, perdón, o abrupta, y entonces alcanzamos a observar ya en estas células del estrato córneo, ¿no? En donde deberían de ser solamente escamas anucleadas, la presencia de células nucleadas. Entonces aquí lo que nos está indicando es, por un lado, tenemos una mayor presencia de células del estrato córneo, ¿ok? Y además tenemos estas células nucleadas que nos hablan de un proceso de hiperkeratosis que no es normal. Entonces, la hiperkeratosis como tal es una lesión en donde, como pasaba en el callo, se presenta cuando hay un efecto irritativo, y esta hiperkeratosis puede ser de dos tipos, ¿no? La hiperkeratosis normal, que es la que se va dando de manera paulatina para protección, puede ser, por ejemplo, en sitios de roce, y a eso le llamamos hiperkeratosis ortoqueratótica, y cuando se presenta de una manera abrupta y tenemos la presencia de estos queratinocitos nucleados,
es una hiperkeratosis paraqueratótica. ¿Ok? Entonces, más adelante las van a ver, pero para que vayan ubicando, acuérdense, ortonormal, para que está a un lado de, pero no se considera como lo normal, ¿sale? Entonces, primero hablamos de la hiperkeratosis como uno de los primeros mecanismos de defensa de la piel. El siguiente mecanismo de defensa es justamente cuando tenemos una hiperplasia de las células de la epidermis, que es lo que está pasando aquí. Entonces, aquí cuando tenemos, es lo que pasa justamente en la lignificación, ¿no? Tenemos esta hiperplasia de el estrato de la epidermis. Entonces, a este fenómeno lo denominamos acantosis, y esta acantosis puede ser homogénea, ¿no? O se le conoce como acantosis difusa o generalizada, como lo que veíamos en el esquemita de la liquenificación, que es toda parejita homogénea en todos lados, o como se observa aquí, que se dice que tiene clavas acantolíticas, ¿no? Que tienen estas claves. En algunos lugares es más prominente el engrosamiento del epidermis que en otros, y entonces a esto se le llama, en términos generales, acantosis, ¿no? Entonces lo pueden encontrar descrito como epidermis con presencia de clavas acantolíticas, y normalmente se considera que la epidermis está invaginando con estas formaciones pseudopapilares hacia la dermis, ¿no? Normalmente lleva implícito un proceso irritativo cuando tenemos este tipo de alteraciones, y muy frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos dermatitis actínicas, que es derivada de la exposición a la luz solar. La dermatitis actínica es como una fase previa a un proceso neoplásico. Es frecuente entonces, cuando tenemos estas clavas acantolíticas, que empecemos a observar ciertas otras alteraciones en los queratinocitos, que nos hablan de cambios displásicos en la epidermis, ¿ok? Entonces, si se fijan, bueno, ya que vayan ubicando mejor los términos, van a ver justamente de que tienen varias alteraciones en las mismas imágenes. Aquí están viendo justamente la hiperkeratosis, tiene una excesiva cantidad de células del estrato córneo. Si se fijan, algunas de ellas se alcanza a apreciar que están queratinizadas, y además tenemos la presencia de estas clavas acantolíticas de la epidermis. Y bueno, más adelante se van a dar cuenta que tenemos otras alteraciones también aquí presentes, ¿ok? El término de disqueratosis nuevamente es cuando el proceso de queratinización se da de manera displásica, es decir, no es conforme a lo que debería de ser, y para eso es importante que nos acordemos justamente lo que les decía el día de ayer, ¿no? Más o menos tenemos 5 estratos en la epidermis, y los procesos de queratinización normalmente se dan del estrato granuloso, justamente de ahí recibe el nombre, el estrato granuloso, el lúcido y el córneo, ¿no? Pero el espinoso y el estrato basal normalmente no tienen el proceso de queratinización. En esta imagen, ¿no? Si se fijan, sus células del estrato basal están bien acomodaditas sobre la membrana basal. Nos alcanzamos a dar cuenta perfecta de que son células del estrato basal, y sin embargo, desde aquí, ¿no? Alcanzamos a observar aquí, no para acá arriba, si se fijan por el tamaño de las células, ¿no? Todo esto debería de ser el estrato basal, el estrato espinoso, ¿no? Hasta acá debería de estar el granuloso, más arriba el lúcido y el córneo, ¿no? Entonces tenemos en una clava acantolítica por la forma que presenta,
estamos viendo esta evidencia en los queratinocitos, en donde el citoplasma se observa de un color más eosinofílico de lo normal, ¿no? Entonces, vean, aún acá, ¿no? Aunque la afinidad tintorial es distinta, no alcanzamos a observar esa afinidad tan marcada eosinofílica en el citoplasma, y aquí sí lo alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, aquí es muy evidente, pero si ponen más atención, se fijan que incluso las células del estrato basal tienen ya esta hipereosinofilia citoplasmática que ya nos habla de un proceso displásico de todos estos queratinocitos, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones es muy frecuente que se vea ahora sí en los casos de procesos neoplásicos de los queratinocitos. Y de estos, el proceso neoplásico más frecuente de estos queratinocitos es justamente el carcinoma de células escamosas. ¿Ok? Lo mismo, cuando tenemos dermatitis actínicas, ¿no? Derivadas justamente de la exposición a rayos UV, se van dando estos cambios displásicos en la epidermis, ¿ok? Y por eso es que, bueno, pues ahora ya más bien lo que se estaba presentando hace unos años eran crisis de, ah, bueno, crisis en Estados Unidos, en México no hasta donde me quedé, ¿no? Pero de epidemias, de problemas de mala absorción de rayos solares por el exceso de uso de bloqueadores solares. Entonces le tuvimos tanto miedo al cáncer por exposición a los rayos solares, ¿no? Que empezaron a aumentar el factor de protección solar de los protectores solares, de manera que ahora lo que se estaba presentando era justo lo contrario, ¿no? Protege tanto el producto que sea que se apliquen sobre la piel, que no se puede metabolizar de manera adecuada la vitamina D. Entonces, finalmente, ¿no? Es como lograr un sano equilibrio como todo en la vida. Pero bueno, eso nada más para que lo tengan presente. Ok, antes de que vean el título, díganme qué le observan a esta imagen. Creo que hay Casi pérdida de la epidermis. Ok, perfecto, Víctor. No hay pérdida como tal, porque sí alcanzo a observar que está la epidermis, ¿no? Si me hablas de pérdida, pensaría en una úlcera. Pero aquí está la epidermis, pero más bien como que le falta epidermis a esta imagen, ¿no? Entonces, lo que hay es, está adelgazada justamente esta epidermis. Entonces, está presente, pero está muy adelgazada. Entonces, normalmente aquí hablamos de un proceso de atrofia epidérmica o atrofia epidermal. Y también este tipo de procesos o de alteraciones del estrato epidérmico se ve asociado en procesos de trastornos endocrinos, ¿ok? En el hipotiroidismo es frecuente que primero tengamos esta atrofia, bueno, se presentan varias alteraciones, ¿no? Primero, lo que van a tener y consideren lo mismo, ¿no? Se va dando esto conforme va pasando el tiempo. Primero van a tener el engrosamiento de la piel, una excesiva cantidad de glándulas sebáceas, van a tener lesiones que son muy sebosas, ¿no? Si esta alteración continúa y no hay ningún tratamiento, entonces se va al extremo contrario y se empiezan a perder todas las estructuras dérmicas, ¿no? Esa es la siguiente
fase que nos faltaba en este proceso. No nada más es la atrofia de la epidermis. Si se fijan en la dermis, ¿no? Lo único que estoy observando es colágeno. ¿Y qué quedamos? Que eran las estructuras que se tenían que observar en la dermis. Víctor, tú mismo. No me acuerdo. En la No sé qué dermis. ¿Cómo no? ¿Qué tienes en la piel? Tú y en los gatos y los perros. los folículos del pelo. ¿No sé? Exactamente. Ajá, ¿Y sí. cuántos ves en esta imagen? Ninguno. Exactamente. ¿Cuántas glándulas sebáceas ves en la imagen? Tampoco, bueno, no se alcanza a distinguir. Exactamente. Entonces, es un proceso que inicia afectando a la epidermis y posteriormente afecta a la dermis. Ya cuando llegan a este grado de atrofia, ya no nada más atrofia epidermal, sino atrofia dérmica, porque ya no es nada más la epidermis, sino toda la dermis la que está involucrada. Aquí sí, aunque le dieran algún tipo de tratamiento al individuo, ya no va a recuperar el pelo, ¿ok? Normalmente ya cuando llegan hasta este grado de lesión, ¿no? Es ya en procesos muy crónicos de este tipo de alteraciones metabólicas. Aquí es muy fácil que tengan lesiones, ¿no? Porque ya tienen la piel súper delgadita, es muy quebradiza, está totalmente deshidratada, es muy fácil que tengan lesiones y aquí además lo que ya no tienen es un sistema inmune eficiente y normalmente aquí sí ya tienen procesos sépticos graves. Además de que por el mismo proceso endocrino que estaban teniendo ya tienen problemas de excesiva cantidad de grasa en todo el organismo, tienen un metabolismo muy bajo, suelen tener hipotermias y tienden a tener bradicardias, ¿no? El corazón ya no funciona de manera adecuada y ya un individuo con todas estas alteraciones y un proceso séptico es muy difícil que pueda salir adelante, ¿no? Entonces, pero es importante que lo veamos porque esto nos habla ya de todo un cuadro en este tipo de pacientes. Ok. Otra imagen, esta me gusta un poquito más porque es anterior a la otra. Vean aquí, la epidermis está adelgazada, pero todavía tenemos queratina, todavía tenemos por lo menos 3 o 4 estratos y todavía tengo algunas estructuras en la dermis. Aquí tengo parte de un folículo piloso, ¿no? En la otra sí, de plano ya se perdió totalmente. Y por eso justamente la importancia de saber de dónde están tomando la muestra. Porque, por ejemplo, si yo no sé de dónde es esta muestra, la piel del abdomen en algunos individuos, sobre todo en individuos seniles sin alteración, puede ser así de delgadita y eso es normal, ¿no? Pero por eso es importante. Si esta piel me dicen que es del dorso o de la cara, entonces sí tiene un proceso de atrofia epidérmica. Pero si no me dicen, va a costar mucho trabajo que pueda saber si eso es parte del proceso fisiológico normal de la piel por el sitio de localización en donde se encuentra, ¿no? O si es evidencia de un proceso endocrino que está padeciendo este individuo. ¿Chas? Ok, ¿qué observan en esta imagen? ¿Qué les llama la atención antes de que les ponga el titulito? Aunque no sepan el nombre de la alteración, ¿qué les llama la atención aquí? Seguimos en epidermis. Que se ve muy como agrietado. Ok, agrietado. Agrietado. Sale, ya te entendí, Alejandra.
Ajá, veo como Eh, muchos espacios intercelulares. Exactamente. Si me hablas de una grieta, pienso, por ejemplo, en una fisura, ¿no? En lo que teníamos en la liquenificación, porque es un término macroscópico. Pero sí, están las células muy separadas entre sí. Y eso evidentemente ya nos habla de una lesión, porque sabemos que una característica justamente de las células de la piel, ¿no? De todo el estrato epidérmico, son las uniones intercelulares que tienen entre ellas justamente estos desmosomas, que son los que permiten que estén comunicadas una con otra, ¿no? Y que las hace que sean tan cohesivas, que es justamente uno de los principales mecanismos de protección de la piel. Si está pegada una con otra, pues no hay manera de que entre nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta separación tan marcada entre las células? Si se fijan, pues ya quedan como sueltas, ¿no? Y entonces se sienten perdidas, se sienten aisladas y literalmente están aisladas porque han perdido la relación con las células vecinas, y el problema es que muy frecuentemente cuando sufren de este proceso, digamos, de separación de las células vecinas, se conoce como acantolisis, y normalmente entonces ya, como ya no tienen señales unas con las otras, entonces empiezan a sufrir de disqueratosis, porque ya no saben en dónde están y entonces empiezan a queratinizarse. Es así como, ya estoy suelta, yo algo tenía que hacer, ok. Y entonces empiezan a tener procesos de queratinización abrupta. De manera que este tipo de lesiones, lo que son la acantolisis, es muy frecuente nuevamente que la veamos asociada en procesos de disqueratosis, ¿no? Entonces, cuando tenemos procesos neoplásicos o preneoplásicos en la piel, es frecuente que tengamos este tipo de alteraciones. Ojo, finalmente lo que tenemos es edema intercelular, como decía Alejandra. Entonces, cuando tenemos este edema, es también frecuente que la piel, bueno, por un lado se vea más engrosada macroscópicamente, ¿no? Pero es muy fácil que tengan entonces lesiones secundarias asociadas a este tipo de alteraciones, ¿va? Espérenme porque no he apuntado las participaciones. Alejandra. Ok. Aquí, ¿no? Estamos observando células queratinizadas de manera abrupta, sueltas, ¿no? Son queratinocitos queratinizados entre una gran cantidad de células inflamatorias polimorfonucleares, ¿no? Entonces, cuando tenemos procesos inflamatorios, también es frecuente que tengamos justamente estas células sueltas con procesos de disqueratosis. Y justamente, ¿no? Esto ya corresponde a una imagen, claro, solamente están viendo este cachito, que es lo que nos interesa, pero justamente esto es lo que vemos, por ejemplo, en los carcinomas de células escamosas. Entonces, en la parte de arriba está ulcerada la piel, van a tener un proceso inflamatorio muy severo, normalmente neutrofílico, y las células de la epidermis, entonces es que tienen estos cambios de acantolisis y además problemas de disqueratosis, y normalmente ya empiezan a tener procesos de queratinización en zonas en donde incluso ya no deberían de estar queratinizadas, y bueno, ya se forman otras características como las perlas de queratina, y empiezan a tener entonces no nada más las clavas acantolíticas, sino que empiezan a tener estas lagunas de células
epidérmicas, pero en la dermis, invadiendo la dermis. Hay veces en donde no nada más invaden la dermis, invaden hasta hasta los estratos profundos. Algunos de ustedes que tuvieron oportunidad de ver las piezas que se mostraron fijadas en formol, si se acuerdan, en donde tenían la cabeza de un lobo, era justamente un adenocarcinoma escamoso que tienen este tipo de comportamiento. Y si se acuerdan, ¿no? Ese proceso neoplásico ya había deshecho totalmente todo el cartílago nasal, los cornetes, los senos, incluso, bueno, evidentemente la piel, ¿no? Estaba ulcerada la parte externa, ¿no? El hueso, y ya había llegado incluso, y es solamente por extensión, hacia el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan de esa pieza? Eso es lo que hacen este tipo de procesos neoplásicos, ¿no? Entonces, sí, ¿se acuerdan de esa pieza? Espero. Ok, muchas gracias, Naye. Por lo menos alguien me contestó, ahora sí me siento perdida. Está bien que llegué tarde, pero ténganme paciencia, oigan. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí es un proceso de degeneración celular, pero ahora es cuando dentro de la célula tenemos una excesiva cantidad de líquido, es decir, tenemos estos cambios hidrópicos celulares, ¿no? En las células epiteliales, y a esto le llamamos degeneración balonoide. De esto seguro se van a acordar porque justamente, ¿no? Parecen balones las celulitas y por eso el nombre. La verdad es que no sé si por eso el nombre, pero yo siempre lo he relacionado con que las células que tienen degeneración balonoide literalmente, ¿no? Parecen casi que parece cartílago, pero en realidad son solamente células epidérmicas con proceso degenerativo celular en cada una de las celulitas, ¿no? Es muy frecuente que tengan primero estos cambios de degeneración balonoide, después pueden presentarse además acantolisis, ¿no? O edema intercelular, y entonces primero se degeneran y luego se van soltando y luego ya tienen células acantolíticas sueltas. Pero también es parte del proceso de degeneración que van sufriendo estas celulitas. Entonces sí, estoy de acuerdo, Alejandra, incluso la afinidad tintorial parecerían condrocitos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero no. Bolas de Pokémon, me agarraron en curva, no me acuerdo de las bolas de los Pokémon. Sí me acuerdo de los Pokémon, pero no sé cuáles eran las Pokéballs. Lo siento, ahí sí no tengo idea qué es eso. Pero si me acuerdo, lo buscaré al rato, no se los garantizo. Pero ahí sí tienen, suban una imagen para que yo sepa de lo que están hablando. Pero si ya tuvieron con qué relacionarlo, más que perfecto, ya no se les van a olvidar las Pokéballs. Ok. Doctora, Mande. la mochila de mi gato es de Pokébola. Se la puede enseñar si quiere. Ándale, sale, enséñenme una Pokébola, pero yo no sé qué es eso. ¿Eso es una Pokébola? Pues sí, está muy linda, pero sí, bueno, si ustedes le ven cara, eso se me hace como demasiado lindo para como yo las veo. Pero bueno, si a ustedes les parecen pokebolas, me parece más que perfecto que se acuerden de ellas, ¿no? Sí, literalmente pues es un proceso de generación y se ven redonditas, pero sí, no entiendo tampoco eso de la mochila de tu gato. ¿Ahí guardas a tu gato adentro? ¿O es en donde guardas las cosas de tu gato? Oh, Dios. Ya No me la perdí. uso para transportarla. Pero no tiene dónde le entre aire. Sí, tiene agujeros en los costados y la esfera del centro también tiene agujeros. O sea que va viendo todo para afuera para ir chismoseando como buen gato. Así es.
Qué pero lindo. no la compré toda transparente para que también se pueda esconder, porque Sí. pues también se estresan si ven todo así. Sí, no, justo era lo que pensaba. Mis gatos no aguantarían estar en algo así y deja tú el que ellos vayan viendo, que los vayan viendo, es así como, o sea, no, pero sí, está muy linda. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, ya ubican a las pokebolas y ya las ubico yo creo que ustedes las ubicaban mejor. Bueno, pues entonces la degeneración balonoide, que ustedes le dieron cara de pokebola, ¿no? Es justamente para que se acuerden, parte de un proceso degenerativo de lo que sucede a nivel epidérmico cuando tenemos sobre todo reacciones inflamatorias a nivel de la dermis, ¿no? Aquí, si se fijan, están observando las células en el estrato basal, que no son como las más lindas, pero si se fijan, justamente inmediatamente abajo tenemos una reacción inflamatoria importante, y si se fijan, tenemos vasos sanguíneos aquí. Normalmente no tenemos vasos sanguíneos tan cerca de la membrana basal, los tenemos mucho más abajo. Entonces esto ya nos está hablando de que hay una alteración inflamatoria, tenemos vasos sanguíneos de nueva formación justo por el proceso inflamatorio, y por eso justo es que tenemos cambios degenerativos en las celulitas, ¿va? Ok, bueno, muchas gracias. Miren, acá esta sí me parece a mí más pokebola, ¿no? Estas de degeneración balonoide. Acá estas sí ya se ven mucho más, justo porque sí ya se observan grandotas, redonditas y transparentes, ¿no? Entonces vean el proceso de la degeneración, y bueno, ya si ponen un poquito más de atención aquí, incluso van a observar que adentro del núcleo de estos queratinocitos se observan un material eosinofílico que está desplazando todo el material nuclear a la periferia, y bueno, este tipo de procesos degenerativos celulares son frecuentes justo cuando las celulitas tienen procesos degenerativos, en este caso asociado a infecciones virales, ¿no? Entonces, el virus se está reproduciendo dentro del núcleo de estos queratinocitos, y esto es justo lo que ocasiona que tenga la célula ese proceso degenerativo que les da esta imagen de pokebolas, pero no le vayan a poner pokebolas en el examen, acuérdense, degeneración balonoide. ¿Chas? Por cierto, mañana tenemos examen, ¿cierto? Ya casi que se me olvidaba. Ok, bueno, entonces, mañana tenemos examen a las 7 de la madrugada, que ustedes lo quisieron así. Entonces, que nos vaya bien a todos, porque ya no lo he hecho. Entonces, al rato haré un examen para ustedes, con mucho cariño, espero, para que lo hagan ustedes rápido y que yo lo pueda calificar también de manera rápida. Ok, ¿qué estamos observando en esta imagen? ¿No? Lo que tenemos aquí es la evidencia de células inflamatorias que están infiltrando a la epidermis. Acuérdense que los vasos sanguíneos están normalmente dermis, entonces las células inflamatorias siempre las vamos a tener, llegan a través de los vasos sanguíneos, entonces normalmente se presentan los procesos inflamatorios y la salida a las células inflamatorias a nivel de dermis, puede ser en dermis superficial, en dermis profunda, dependiendo en dónde esté la lesión. Pero cuando estas células inflamatorias están infiltrando al estrato epidérmico, entonces a eso le llamamos exocitosis. ¿Va que va? Entonces, esto es exocitosis, y lo que tenemos es la presencia de células inflamatorias acá. Y si se fijan, bueno, pues esto evidentemente empieza a ocasionar que las células empiecen a separar unas de otras, y que tengamos también cambios degenerativos en estas células, en estos queratinocitos en la epidermis, ¿va? Grisel, mejor el martes NTC. ¿El examen? ¿O qué era eso?
Ah, no, ya. Lo cambiamos de hoy para mañana. No, ya vamos a dejarlo en martes porque si no se les va juntando más con piel, nervioso y entonces nos complicamos. No, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver más alteraciones. Hiperpigmentación. Histológicamente, ¿no? Así se observa lo que macroscópicamente vemos como estas zonas con cambio de color en la piel. Entonces, básicamente lo que observamos es más queratinocitos pigmentados, ¿no? O un mayor incremento de melanocitos, pero es muy difícil solamente con microscopía óptica poner de manifiesto cuál de estos es un queratinocito que tiene pigmento melánico y en donde tenemos a los melanocitos. Lo que sí es característico ver en estos procesos de hiperpigmentación es que es muy frecuente, ¿no? Que vayan de la mano de otras alteraciones. Puede ser de hiperkeratosis e hiperpigmentación, puede ser de procesos irritativos, dérmicos e hiperpigmentación, puede ser de áreas alopésicas en donde ya no observamos estructuras dérmicas e hiperpigmentación, ¿no? Y por eso es importante siempre que consideren todas las alteraciones que están presentes en la muestra, ¿no? Aquí, si se fijan, hay otra alteración, pero como la vamos a ver más adelante, no se las digo, pero a ver si alguien se da cuenta justamente cuál es la alteración que hay aquí, además de un incremento en la cantidad de pigmento melánico en los queratinocitos. Antes de que lleguemos a ella, tienen para decirme qué le vieron. ¿Alguien ve algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie vio nada extraño? Bueno, se van a quedar con la duda hasta que lleguemos. Les iba a dar un punto en ese examen si se habían dado cuenta de alguna lesión, pero nadie vio nada. Se las voy a volver a poner. ¿Qué ven raro en esa imagen? Además de que las células de los queratinocitos están hiperpigmentados. ¿Eso de ahí es un vaso sanguíneo? Uh-huh. ¿El circulito de abajo? Ok. El circulito de abajo es un vaso sanguíneo, aquí tienen otro. Pero hay otra alteración ahí que justo tiene que ver con lo que les estaba diciendo, que es frecuente que cuando tienen hiperpigmentación haya otras lesiones concomitantes. ¿El engrosamiento? No, en realidad no está en este caso tan engrosada. A lo mejor sí tienen el proceso de hiperkeratosis paraqueratótica, porque algunas de estas celulitas tienen núcleos, pero ni siquiera es como que tenga tanta queratina, entonces más bien es como un proceso no tan gravoso y no está tan engrosado. De hecho, si se fijan, no hay más de 5 estratos, ¿no? Y está más o menos parejito. No. Si andas por ahí cerca, Alejandra, pero todavía no. Tienes chance La para pérdida de pensar los desde folículos que llegamos. pilosos Ahora las sí, glándulas de base. ahora sí no los vemos, ok, eso podría ser, la realidad es que es un acercamiento, entonces no alcanzamos a ver más, pero bueno, por lo menos sí en esta imagen no tiene folículos pilosos. Alejandra y Víctor quieren un punto para este examen, me parece justo que lo busquen, pero no es tampoco, es cierto las apreciaciones que los dos están haciendo, pero que tenga que ver la alteración con la melanina en particular, no es justamente eso. Si hay alteración en el proceso de queratinización, es cierto que en esta imagen no tenemos evidencia de otras estructuras dérmicas como los folículos pilosos, pero hay algo más. ¿Ninguno de los dos? ¿Alguien más? ¿No? Ok.
Bueno, a ver, ya les voy a decir. Tienen los dos participación con estrellita, pero no es. ¿En dónde quedamos que tenían que encontrarse de manera normal los melanocitos? ¿Se acuerdan el día de ayer, hace tanto tiempo que hablábamos Displasia. de eso? Displasia, dices, Keoni. ¿Displasia de qué? Berenice. Ok, ver, el epitelio de abajo, bueno, no es epitelio porque es la dermis, ¿no? El epitelio es la parte superior, pero las células de abajo están desordenadas. Sí, eso es cierto, están desordenadas porque hay edema, entonces tienen edema en el colágeno y eso hace justamente que se vaya viendo como ese tejido conectivo disociado. Estoy de acuerdo. A ver, Keoni, ¿qué nos ibas a decir? Pues que se ve como un poco displásico, o sea, todo desordenado, las células. Ok, en general todo lo ves como displásico. Pues están, digamos, medio reactivas, pero así como, ay, displásicas y feas, no, tampoco están tan terribles. No, pero bueno, sí, pero no es eso. O sea, las celulitas, si se fijan, tienen su núcleo, no están separadas, no tienen acantolisis entre ellas, ni siquiera hay degeneración balanoide, no tenemos las pokebolas por acá. Víctor. Que hay infiltración de melanocitos ya en la dermis, por debajo de la epidermis. Perfectísimo, exactamente. Los melanocitos deberían de estar única y exclusivamente en la epidermis, ¿ok? En la epidermis porque son las que se cargan de pigmentar a los queratinocitos, pero no tendrían que estar haciendo nada estos melanocitos acá abajo, ¿no? Si se fijan, tienen pigmento melánico y están hasta acá abajo. Entonces, era parte de lo que decían, pues están como desordenadas, están como sueltas, sí, pero vean las estructuras o las características de las células, ¿sale? Entonces, yo sé que lo están viendo, sé que les está llamando la atención y solamente les hace falta decirlo. Entonces, me da gusto que le estén poniendo atención, ¿no? Y espero de verdad que les esté gustando esto de la histología porque es padrísima, ¿no? Entonces, vean este melanocito y este acá. Si acá arriba está la membrana basal, ¿qué carambas tiene que hacer, ¿no? Hasta acá abajo, en la dermis, aquí estaba el vasito sanguíneo, cuando dijo Alejandra, pues eso que está un vaso sanguíneo, y aquí junto está el melanocito, ¿qué carambas tendría que hacer? Nada, porque estos deberían de estar hasta acá arriba, ¿sale? Entonces, justo el que tengamos estos melanocitos acá abajo, ya nos está indicando que hay un proceso inflamatorio muy importante. Antes del melanoma, Nayet, tenemos esto que se llama incontinencia pigmentaria y es cuando los melanocitos están fuera del lugar que les corresponde, ¿ok? No necesariamente se considera como un proceso displásico o preneoplásico a los melanomas, pero si tuviéramos, por ejemplo, un melanoma, ¿no? Sí tendríamos algo parecido a esto. Lo que pasa es que aquí, bueno, justo lo que les decía, tienen muchos vasos sanguíneos de nueva formación, tienen mucho edema y normalmente hay otros factores que vemos en esta imagen y esta incontinencia pigmentaria la tenemos como consecuencia, ¿no? De procesos irritativos. Muy frecuentemente cuando tenemos, por ejemplo, estas ronchas que los individuos se rascan y se rascan, justamente lo que hacen es se va disgregando la membrana basal y los melanocitos se mueven a otras posiciones. A lo mejor esto también tiene algo que ver, si se acuerdan, por ejemplo, en reptiles, en anfibios, en peces, los melanocitos no nada más tienen la función de producción de queratina, sino incluso tienen funciones fagocíticas.
¿no? Son parte del sistema de defensa en estas especies. Entonces, a lo mejor justo cuando tenemos este proceso irritativo, algo se les activa en su memoria celular a los melanocitos y por eso es que se van y están acá abajo. El problema es que no están en donde deberían de estar, ¿no? Si aquí este proceso irritativo, más que un proceso irritativo, ya se vuelve un proceso neoplásico, pues entonces sí, el hecho de que se encontraran este tipo de celulitas acá abajo sueltas pudieran ser indicativo de que se trata de un proceso neoplásico derivado de melanocitos. Y ojo, los melanocitos no siempre tienen melanina y ese es el problema para diferenciarlos. Los melanocitos histológicamente son los grandes imitadores porque pueden tomar cualquier forma que se les ocurra, ¿no? Se pueden ver fusiformes como fibroblastos, se pueden ver redonditos y organizados como células epiteliales, se pueden ver grandes como células mesenquimales, que es lo que son, ¿no? Del estroma, y además, cuando ya tienen cambios displásicos más malignos, además de todo, pierden la melanina. Y entonces es por eso, tanto histológicamente, no necesariamente fácil de diagnosticar, ¿no? Como el tratamiento para ellas, para este tipo de procesos neoplásicos es muy complicado justamente porque hacen mucha metástasis, porque ya que empiezan a tener estas características, ¿no? Se acuerdan así, dicen, pero si yo tengo prolongaciones citoplasmáticas y resulta que me puedo mover, entonces es muy fácil que los melanocitos hagan metástasis. Vean aquí la distancia que hay de este melanocito a este vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, son usurpadoras. Ande usted. Bueno, me encanta, ¿ven? Esta cultura televisiva nos está ayudando a encontrarle sentido a la histopatología. No se me hubiera ocurrido esto de la usurpadora, pero sí, ¿no? O sea, yo les digo imitadoras, usurpadoras por aquello de aquellos que vieron esa telenovela, ¿no? Les queda muy claro. Entonces sí, ese es justamente el problema con estos celulitas. Pero hasta aquí lo dejamos solamente como incontinencia pigmentaria. Ok, todos tienen, bueno, todos los que hablaron, Berenice, Keoni, Víctor y Alejandra tienen participación extra, pero Víctor se acaba de sacar un punto en el examen. También se puede que lo dones, Víctor? No te preocupes. No es cierto, te lo ganaste. Muy bien. Ok, entonces, más alteraciones que alcanzamos a observar en esta imagen. Yo voy de filo porque entré tarde, pero nadie ha puesto letrerito de café, entonces supongo que vamos bien y nos seguimos de frente, ¿verdad? Muy bien, salió. Perfecto, entonces, Sí. cuando tenemos, gracias, cuando tenemos este proceso antes de tener a las células acantolíticas como tal, ¿no? Cuando tenemos este proceso de edema intercelular, le llamamos esponjiosis. Esa esponjiosis todavía no tenemos a las células acantolíticas porque si se fijan, todavía entre las células epiteliales alcanzamos a observar los puentes celulares. Están presentes, no se han perdido, solamente se están separando, pero como que todavía mantienen relación una con la otra, ¿no? O sea, están como estirándose, vean esta, ¿no? Se le ve incluso como corona radiada, tiene como todas las prolongaciones hacia las células vecinas, pero las mantiene. Entonces, cuando todavía alcanzamos a ver la presencia de estas uniones intercelulares, a pesar de que las celulitas estén separadas unas de otras, le llamamos esponjiosis. Una vez que estas ya se soltaron, ¿no? Y ya están así como
como aisladas de las células circundantes, de sus vecinas celulares más cercanas, entonces ya es una acantolisis. ¿Va que va? Ahora sí. Mira, Víctor, esta imagen es para ti. Tenemos una imagen mucho más grande, ¿ok? Y aquí sí, díganme en dónde ven una estructura dérmica. En ningún lado, ¿no? Quizá no está tan marcada la atrofia epidérmica, pero sí tenemos una ausencia de estructuras dérmicas. No hay un solo folículo piloso, no hay una sola glándula sebácea. Evidentemente sí tenemos vasos sanguíneos, ¿no? Están ahí presentes, pero ya no tenemos nada de lo demás. Entonces aquí lo que estamos teniendo no se alcanza a observar, bueno, acá arriba sí, ¿no? Aquí sí alcanzamos a observar la colágena, pero si a esta imagen histológica le hiciera una tinción tricrómica de masón, vería que todo esto que se observa de un color más, a ver si lo ven como yo, hay un rosa que es como rosa anaranjado y hay un rosa que se observa como más oscuro, más ligeramente azulito. ¿Sí lo ven? ¿O solamente yo estoy acostumbrada a fumar este tipo de cosas? Díganme que lo ven, por favor. ¿Nadie ve los cambios de la afinidad tintorial? ¡Yay! Perfecto, ya están listos para fumar de lo mismo que yo y poder ver entonces la imagen histológica. Claro, ayer no se observa perfecto, pero ya si ponen un poquito de atención, sí se observa justamente las alteraciones en el color, ¿no? Vean este rosa, que es como anaranjadito, y este de aquí inmediatamente arriba es rosa también, pero no tiene la misma afinidad tintorial, porque todo está teñido eosinofílico con leucina. Si yo pusiera una tinción tricrómica, toda esta parte seguramente la vería con tintes azules. Cuando tenemos justamente estas áreas, ¿no? En donde se pierden las estructuras dérmicas y tenemos un engrosamiento de la dermis, entonces se acuerdan que les he dicho que es cuando empezamos a tener fibroplasia. Entonces aquí no alcanzamos, bueno, sí hay algo de hiperkeratosis, pero volvemos a lo mismo, no tengo idea de dónde es la piel, entonces me costaría trabajo realmente decir, ¿no? En el centro hay un rosa cerezo, ándale, rosa cerezo, ese rosa yo no me lo conocía, pero sí, ¿no? Entonces tenemos ese rojito y más hacia afuera se observa más azulado. Las células que se observan más azuladas, más violáceas o como le quieran llamar a ese tono de color, son aquellas en donde ya tenemos el proceso de fibroplasia. Entonces, a veces histológicamente, bueno, sí necesitan un poco más de entrenamiento con sus ojitos, pero ya lo están viendo, ¿ven? Ya están listos para venirse a hacer revisiones histológicas al departamento. Pero vean justamente estas áreas de acá, ¿no? Y es muy frecuente que tengamos esta fibroplasia, justo les decía, en zonas en donde hay mucho roce, ¿sale? Entonces, es un proceso de mecanismo de protección de la piel. También este tipo de alteraciones las podemos tener en los nevos fibrosos, que son pues, nódulos en donde crece tejido conectivo fibroso en una sola zona en particular. Normalmente, bueno, pues es una bolita, la quitan y no pasa a mayores, ¿no? Pero normalmente tenemos esta fibroplasia o desmoplasia fibrosa en zonas en donde hay mucho roce, ¿sale? Okidoki. Aquí ya tenemos más alteraciones. ¿Qué les llama la atención aquí? Aquí ya hay como mucho para dónde movernos.
Tenemos adelgazamiento de la epidermis, tenemos hiperkeratosis, ¿ok? Y tenemos inflamación. Exacto, también hay descamación, ¿no? Y aquí la atención está sobre el infiltrado inflamatorio que tenemos alrededor de los vasitos sanguíneos. Y era justo lo que les decía, normalmente cuando tenemos procesos inflamatorios, las células inflamatorias se van de los vasitos sanguíneos hacia alrededor, pero aquí no los tenemos diseminados a estas células inflamatorias en todos lados, sino que se han quedado principalmente alrededor de los vasos sanguíneos. Bueno, además hay algo de hemorragia, hay edema, por eso se observa mucho más clarito. Están separadas las fibras de colágeno de la piel, ¿no? Vean acá cómo están separaditas, eso es por el edema, y esto es muy frecuente que suceda justamente estos procesos de dermatitis perivascular cuando tenemos, por ejemplo, algún proceso inflamatorio, pero por ejemplo cuando tenemos alteraciones de tipo roncha, ¿no? Un piquete en donde hay histamina, es frecuente que se vea esto. Cuando tenemos mastocitos, es frecuente que se vea esto. Cuando hay mastocitoma o los mastocitos o las células cebadas entran en contacto en la piel en procesos alérgicos, es frecuente que veamos este tipo de alteraciones, ¿vale? Entonces sí, además hay, bueno, si se fijan, acá tenemos eritrocitos. Entonces, esto de la hemorragia de aquí, ¿no? De lo que está acá arriba, pudiera ser al momento de tomar la muestra con el punch, pues evidentemente hay hemorragia, ¿no? Pero también tenemos evidencia de hemorragias discretas a nivel de la dermis. ¿Va que va? Ok, cuando tenemos procesos inflamatorios en la unión entre la epidermis y la dermis, normalmente a eso se le llama dermatitis de interfase. Si se fijan, aquí es incluso un poco difícil de poderlo determinar porque el proceso inflamatorio es tan grande, ¿no? Que ya ha ocasionado justamente que yo no alcance a ver casi en dónde termina la epidermis y en dónde está la dermis, porque lo que tenemos es una gran cantidad de células inflamatorias. Entonces, este tipo de alteraciones, ¿no? Estas dermatitis de interfase, es muy frecuente que se observen en procesos autoinmunes, ¿sale? Aquí además hay otras alteraciones, ¿no? Vean los folículos pilosos, aquí sí están presentes, pero vean la gran cantidad de glándulas sebáceas que hay anexas a estos folículos pilosos. Entonces, lo más frecuente es que este individuo tuviera un proceso de seborrea, ¿no? Entonces, aquí también tenemos hiperkeratosis, vean el engrosamiento del estrato córneo, ¿no? Y si se fijan, tenemos una parakeratosis porque las células queratinizadas están nucleadas. Entonces, si se fijan, pues en realidad tenemos como un poco de todas las alteraciones aquí presentes, ¿va? ¿Sí vienen conmigo o ya voy sola hablando? No, aquí estamos, doctora. Gracias. Ya ni siquiera los veo. Ok, entonces, más de lo mismo, ¿no? Vean esta dermatitis de interfase y otra vez aquí la presencia de estos melanocitos hasta acá abajo, que nuevamente que carambas tendrían que estar haciendo los melanocitos hasta acá en la piel, pero es tal el infiltrado inflamatorio que si se fijan se rompe, se pierde la membrana basal, tienen algo de exocitosis, las células inflamatorias ya están infiltrando a la epidermis, tienen algo de esponjiosis, ¿no? Las células, los queratinocitos se están separando unos de otros, pero todavía alcanzo a ver las uniones intercelulares, entonces
Hasta aquí lo dejamos como espongiosis, sus celulitas inflamatorias de su exocitosis, pero lo que predomina aquí es este infiltrado inflamatorio, aquí es principalmente mononuclear, que está justamente en la interfase entre la epidermis y la dermis. ¿Ok? Aquí, bueno, nos habla de un proceso inflamatorio crónico muy severo. Muy frecuentemente este mismo proceso inflamatorio ocasiona no nada más dolor, sino prurito, y entonces a pesar de que les duele, los individuos se rascan y se rascan este tipo de lesiones, y normalmente estas alteraciones además son más frecuentes macroscópicamente en las uniones mucocutáneas, ¿no? Entonces se observan alrededor de los ojos, en la punta de las orejas, alrededor de la boca, alrededor de la nariz o cerca del plano nasal. Bueno, el cojinete no es una mucosa, pero ahí en donde hay una zona de interfase entre el cojinete y la piel normal, ¿no? Más que cerca, por ejemplo, en la piel del ano o de la vulva, que también hay unión mucocutánea y no son tan frecuentes, pero son más frecuentes también este tipo de lesiones en las patas. Y esta distribución de lesiones con la historia clínica y este tipo de alteraciones les hace pensar en un proceso autoinmune. ¿Sale? Hay otras alteraciones que ya las vamos a ver más adelante y más de lo mismo, ¿no? Aquí con esta incontinencia pigmentaria que yo les decía que estaba acá adelante, pero ya la vimos desde acá. Sí, Nayef, en la nariz, ¿no? Alrededor de la trufa y en el plano nasal es muy frecuente que se presenten justamente este tipo de alteraciones. Y macroscópicamente, bueno, además de que les da mucha comezón, empiezan a tener primero eritema, lesiones pustulares y después áreas ulceradas y se empiezan a descamar. Además de descamar, tienen áreas alopécicas. Entonces, áreas eritematosas, ¿no? Las pústulas, las áreas alopécicas y todo eso es como muy característico. Entonces ya lo vamos a ver más adelante que además por la localización, el sitio de lesiones, incluso les dicen que tienen lesiones de alas de mariposa y no sé qué nombres lindos les encuentran a las lesiones, ¿no? Pero es ahí justamente en donde se pueden llegar a observar. Ok, la incontinencia pigmentaria, en donde tenemos justamente a estos melanocitos que están infiltrando en la dermis, y esto es justamente porque las células inflamatorias están rompiendo la membrana basal o cuando se rascan se van para otro lado, ¿no? Importante por eso la historia clínica para poder saber si esta es una lesión nodular, si está en otros lados, si tiene más lesiones como estas y si nada más son estos melanocitos y qué características tienen los melanocitos para poder determinar que solamente sea incontinencia pigmentaria y no que estemos pensando ya en algún otro tipo de padecimiento neoplásico más grave. Ok, sale y vale. Ahora, estas alteraciones cuando las tenemos alrededor, bueno, cuando las tenemos alrededor del folículo piloso son perifoliculitis, las reacciones inflamatorias, pero si se fijan aquí, esto de aquí adentro es el pelo, ¿no? De hecho, aquí adentro están unas estructuras que son las que les están ocasionando esta reacción inflamatoria tan severa en el folículo piloso como tal, ¿no? Aquí están lo que debería de ser el pelo. Si se fijan, tenemos estas estructuras redonditas y además estas estructuras alargadas, ¿no? Y una gran cantidad de células inflamatorias, que aquí principalmente son polimorfonucleares, pero también tenemos algunas células mononucleares, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una foliculitis.
Y de los agentes etiológicos más frecuentes que encontramos asociados a este tipo de alteraciones, bueno, son las estructuras micóticas o algunos parásitos, ¿no? Todos aquellos que se alimentan de la queratina, ¿no? Empiezan por la queratina del estrato córneo y después se vienen por el folículo y pues aquí adentro hay más queratina, entonces para qué conformarse con poquito cuando adentro tienen más. Y además pues están más protegidos, no están afuera que se pueden ir fácilmente, entonces vienen, se instalan aquí adentro y hay una reacción inflamatoria importante. Aquí ya tenemos cuando este folículo piloso, ¿no?, se llega a romper justamente por la presencia de células inflamatorias, entonces se llama furunculosis. Entonces, perifoliculitis es alrededor del folículo, después es una foliculitis, cuando ya las células inflamatorias entran al folículo piloso, y furunculosis cuando la reacción inflamatoria es tal que se rompe el folículo piloso. Y recuerden que el pelo también es una estructura que el sistema inmune no reconoce como propia, ¿no? La queratina y el pelo nunca están en contacto directo con las células sanguíneas, de manera que no las reconoce como propias, y muy frecuentemente cuando tenemos estas furunculosis, lo que tenemos es una reacción granulomatosa muy extensa. Entonces, tienen inflamación, que es frecuentemente lo que sucede con las micosis, ¿no? Hay inflamación, hay mucho prurito, se rascan, se rompen los folículos pilosos y entonces ya tienen unas reacciones inflamatorias muy grandes en la piel, ¿no? Supongo han escuchado el término de, tiene un furúnculo, ¿no? Entonces es cuando ya, por ejemplo, cuando un barrito se lo van a reventar, aquellos que conocieron al primo del vecino que en algún momento de la vida tuvo un barrito, ¿no? Y se lo van a reventar y en lugar de que lo revienten y salga hacia afuera, se revienta hacia adentro, entonces se les hace una reacción inflamatoria interna impresionante y a eso es a lo que le llamaban furúnculos, ¿no? Entonces es finalmente lo que sucede es que se rompe el folículo piloso y tienen una reacción inflamatoria a cuerpo extraño ahí horripilante, ¿sale? Ok, entonces bueno, ahí básicamente para que se den una idea cómo se da este proceso, y son las 11 de la mañana, ya lo tenemos que parar, pero